Buenas noches. Shalom. Bueno, aquí estaremos presentando. Vamos a presentar lo que es lo que hemos preparado hoy. Vamos a hablar, mi gente, del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Como podemos ver aquí, apóstol de los gentiles, Pablo. Bueno, decimos de la siguiente manera: Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, desempeñó un papel fundamental en la expansión del cristianismo durante el primer siglo. Nacido como Saulo en Tarso, una ciudad de la actual Turquía. Esa ciudad para ese tiempo fue comandada, eh, uh, conquistada por Roma en aquel entonces, lo que le proporcionó ciertas ventajas a lo largo de su vida. Desde joven, Pablo fue educado en la tradición farisea, bajo la tutela del destacado maestro Gamaliel en Jerusalén. Su formación le permitió tener un profundo conocimiento de la ley mosaica, lo que inicialmente lo llevó a perseguir a los cristianos. Sin embargo, su vida dio un giro drástico o dramático tras su conversión en el camino a Damasco, donde experimentó una visión de Jesucristo resucitado. A partir de entonces, Pablo dedicó su vida a difundir el mensaje cristiano, estableciendo comunidades de creyentes por todo el mundo mediterráneo y escribiendo cartas a estas comunidades, muchas de las cuales forman parte del Nuevo Testamento. Su vida y obras son un testimonio de su compromiso y fe, y su legado sigue influyendo en el cristianismo hasta el día de hoy. Grande el apóstol Pablo. Bueno, déjame dejarlo hasta acá. Entonces seguiré por acá. El apóstol Pablo es un ejemplo a seguir para todos nosotros los que nos denominamos o nos llamamos seguidores de Cristo. Aquí no importa su religión. Si usted hace lo que Cristo manda luego de su resurrección, usted está en el camino de la verdad, porque muchas denominaciones dicen ser las reales, pero realmente lo real es seguir los fundamentos de Cristo, todo lo que Cristo dejó luego de su resurrección. Esto es como hacer un refresh o reiniciar algo. Eso hizo Cristo cuando muere y resucita. Bueno, y hablando del apóstol Pablo, hay varias facultades, varias capacidades, varias eh, um, cualidades, es la palabra correcta, que tenía el apóstol Pablo. Dentro de ellas, era celoso y apasionado. Antes de su conversión, su celo por el judaísmo lo llevó a perseguir ferozmente a los cristianos. Después de su encuentro con Cristo, esa misma pasión se volcó con igualdad, intensidad en la propagación del evangelio, convirtiéndose en un incansable evangelista y misionero. Aquí podemos ver una de las cualidades que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo muchas cosas erróneamente, pensando que estaba haciendo algo a favor de Dios,
pero estaba erróneo. Bueno, Jesús y el Todopoderoso, sabiendo su corazón, lo que hace es que tiene un encuentro con él en camino a Damasco, cuando iba a perseguir a los demás cristianos. Pablo azotaba, encarcelaba, arrastraba y consentía en muertes de cristianos. Pero al tener un encuentro con el Todopoderoso, con Jesús de Nazaret, Pablo tiene un cambio en su vida y desde aquí comienza a formar iglesias, comienza a hacer viajes, hizo distintos viajes. Europa lo andó casi completo, haciendo viajes detrás de los gentiles a lo que se le fue encomendado. Seguimos por aquí, perseverante y resistente. Enfrentó innumerables dificultades, azotes, naufragios, encarcelamientos, peligros de ladrones y de su propia gente, hambre, sed y desvelo. A pesar de todo, nunca se rindió en su misión, demostrando una fortaleza inquebrantable. Mi gente, el apóstol Pablo, recuerdo en una ocasión en el libro de los Hechos, capítulo 19, si no me equivoco, donde Pablo va con unos presos y con unos capitanes o con un capitán. En fin, es que ahí ellos querían tirarlo y Pablo dijo, le oró a su Dios, claro está, al Todopoderoso, y automáticamente tiene respuesta de Dios y le dice a ellos que ninguno de ellos va a perecer, que no hay problema porque hubo, hubo un viento recio, hubo tormenta porque Pablo le estaba diciendo a ellos, vámonos por este lado y ellos le dijeron que no, que por aquel lado que se van. Y ahí entonces viene este viento y esta marea alta. Y ya ustedes saben, mi gente, hubo un problema grandísimo y Pablo dijo, tranquilo, que ninguno va a perecer. Tiren el trigo, todo el alimento y olvídense que todos vamos a estar bien. Y así sucedió. Bueno, seguimos aquí. Inteligente, inteligentemente formado. Tuvo una sólida educación como fariseo a los pies de Gamaliel. Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de su tiempo. Dominaba varios idiomas, ese era Pablo, hebreo, griego y probablemente algo de latín. Su capacidad para argumentar y razonar es evidente en sus epístolas. Bueno, mi gente, Pablo en varias ocasiones tuvo que enfrentarse a personas que sabían del Evangelio, que sabían de la Torá. Y esto los vemos en el libro de Corintios, por ejemplo. El libro de los Hechos también habla de que en un momento fue a Atenas y habían una gente que sabían de la escritura, esperaban que él disertara y luego que él predicaba la palabra, entonces ellos iban y confirmaban a ver si lo que él decía era cierto. O sea, Pablo se topó con muchas personas que estaban a la vanguardia del tiempo, que sabían lo que él estaba diciendo. Dice aquí, adaptable y estratégico. Ahí era un sabio. Sabía cómo presentarse en diferentes audiencias, siendo todos a todos para ganar la mayor cantidad posible de personas para Cristo. Primera de Corintios 9:22. Podía debatir con filósofos griegos, el areopagitas, a instruir comunidades sencillas. Eso hacía el apóstol Pablo. En un momento recuerdo que leyendo el libro de los Hechos del capítulo 15 en adelante, Pablo sube a Jerusalén y está hablando con Pedro, con Santiago y con los ancianos de la época.
y tenían una pequeña discusión en base a lo que es el, el Shabbat y compañía, porque eh, ya venían hablando sobre eso, de que qué determinación se iba a dar en cuanto a los gentiles que creían en Cristo. Y dice Santiago en la reunión, primero Pedro habla y dice que ya se hubiesen visto las cosas que hacía Dios con ellos. Y recuerdo que luego que Pedro habló, el apóstol Santiago dice que los gentiles se abstengan de ahogado, de fornicación, de sacrificio a los ídolos y otra cosa, se me va. Pero quedaron en eso. Aquí vemos la astucia de Pablo para la estrategia de Pablo para poder hablar con las personas. Humilde y consciente de su pasado. Humilde y consciente de su pasado. A pesar de su inmenso impacto y sus logros, Pablo se consideraba a sí mismo el menor de los apóstoles. Oigan qué humildad. El menor de los apóstoles y el primero de los pescadores. O sea, Pablo estaba bien consciente del camino que él llevaba. El mismo Jesús dijo en un momento, el que se quiera hacer grande será el más pequeño. Entonces, en Primera de Corintios 15:9 y Primera de Timoteo 1:15, reconociendo la grandeza de Dios en su vida, dice aquí, amoroso y paternal, aunque podía ser firme y corregir cuando era necesario, también mostraba un profundo amor y cuidado por las iglesias que fundó y por sus discípulos, tratándolos como sus propios hijos. Aquí tenemos una referencia de Primera de Tesalonicenses 2:11. Pero yo puedo decir que recuerdo a los Gálatas cuando él le escribió las cartas en su capítulo 3, le dice Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? A ustedes se les predicó Jesucristo vivo. Van a volver a los viejos rudimentos. Guarden los días, los meses, los años. Y por ahí se fue, corrigiéndolo. Pero su amor por ellos siempre se vio. Él siempre le demostró amor a los Gálatas. Siempre estuvo delante de ellos con amor y pasión. También podemos ver eh, en Corintio también, primera y segunda de Corintio, cuando él envió las cartas, también le habló con profundo amor, siempre estaba dispuesto ante todos ellos, aunque lo corregía, porque la Biblia establece que al hijo que tú quieres, corrígelo con barra de hierro. O sea, nada que ver, siempre fue amoroso con ellos, dispuesto al sacrificio, renunció a su posición, prestigio y comodidad por causa del Evangelio. Estaba dispuesto a sufrir cualquier cosa, incluso la muerte, si si con ello glorificaba a Cristo y extendía su mensaje. Aquí podemos ver en un momento, en Hechos 4, cuando Agabo eh, llega y comienza a profetizar y dice, préstenme un cinto, se amarra un cinto y dice que así ve a Pablo, que lo ve amarrado y golpeado en Jerusalén. Y Pablo no le para eso. Pablo dice, voy para allá y comienzan Lucas y compañía, que no suba por allá, que espérate, mi hijo, que fulano, que no suba por ahí. Y él, pero ven acá, pero si Dios tiene algo así para mí, eso es una grandeza para mí. Déjenme tranquilo, en pocas palabras. Y entonces ellos dijeron, bueno, si eso viene de Dios, que sea la voluntad del Padre. Se resistieron, pero Pablo estaba dispuesto a morir por el Evangelio.
100% dispuesto a morir por el Evangelio. Un teólogo profundo. Sus cartas son fuente de gran parte de doctrina cristiana, desarrollando conceptos clave como justificación por la fe, la gracia, la nueva creación en Cristo, la vida en el Espíritu y la unidad en la iglesia. Bueno, mi gente, Pablo en todas sus cartas fue descomunal. Hay muchas personas, como dice Pedro en su segunda carta, diciendo que las cartas de Pablo son un poco difíciles de entender, pero esto es para los indoctos e inconstantes, dice Pedro, no yo. Para los indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras. Entonces, el mismo Pedro tenía la noción de que el apóstol Pablo escribía, pero no sé, para este tiempo, quizás ya uno más iluminado, uno lo entiende mejor, pero quizás para este tiempo era un poco confuso, por eso habían tantas confusiones. Pero amén. Emprendedor y autosuficiente. No solo predicaba, sino también trabajaba con sus manos como fabricante de tienda para no ser carga para las iglesias y dar un buen ejemplo de trabajo y diligente. Esto está en Hechos 18 del 3, 18, capítulo 18, verso 3, y en Primera de Tesalonicenses 2:9. Ahora no se lo voy a leer, pero por lo menos sé que la Biblia habla de que Pablo en un momento eh, dice, ven acá, pero solamente puede Jacobo y Pedro traer mujeres para ellos, y Bernabé y yo no podemos. Nosotros trabajamos igual, no podemos comer de lo que entra, no tenemos derecho, pero dice, a mí nadie me puede señalar con esto porque yo no he hecho nada de eso, de nada de eso he tenido necesidad, sino que he trabajado con mis manos e inclusive a la persona que andaba con él también él lo sustentaba. Ese era Pablo el apóstol. Líder visionario y formador de discípulos. No solo evangelizaba, sino también establecía iglesias, nombraba ancianos y se dedicaba a capacitar y empoderar a otros líderes como Timoteo y Tito para continuar su obra. Señores, Pablo se, se Pablo estuvo con Tito, con Bernabé, con Timoteo, y a todos ellos en su momento lo, lo enseñó, pero lo enseñó de tal manera que sean más espirituales que cualquier cosa. Recuerdo que Tito 3:9 eh, le dice a Tito que no discuta cosas de la ley y de genealogía que no van para nada, que eso es lo que eh, eh, eso es wow, distracción del oyente, algo así, no recuerdo exactamente, pero eso no llevaba a nada. Recuerdo a Timoteo que le dijo, cuídate de ti y de la doctrina. O sea, Pablo era un tipo 100% entregado a las cosas espirituales de Cristo. Pablo en un momento dijo que lo tiene todo por basura, sencillamente por el Evangelio de Cristo. Todo lo que él había aprendido, todas las cosas que él tenía, él la daba por basura. Siempre Pablo estuvo al menos, él se ponía al menos, no era que estaba al menos, porque fue el más grande apóstol de todos. No hay historia como la de Pablo en ninguna de las escrituras que hemos podido tener a mano o que sabemos hasta el día de hoy. Pablo ha sido uno de los más grandes. Es el único apóstol que dice, imítenme a mí como yo soy imitador de Cristo. Oigan eso, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, él se comparó en un momento con Cristo. Es que este hombre era tan espiritual que este hombre decía, yo lo digo yo, simplemente lo digo yo,
Y dice, yo creo que también tengo el Espíritu de Dios. O sea, él te decía cosas por tu bien. Siempre te decía, mira, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Pablo sabía en lo que estaba encaminado. Por eso el Todopoderoso, Jesús resucitado, le dice a Pablo que él va a ser el apóstol de los gentiles. Porque si vemos los apóstoles judíos, ellos fueron a su diáspora, ellos fueron a sus judíos. Y para ellos es sumamente fácil hablarle a un judío porque ellos tienen sus costumbres, saben su Torá, llevan todas sus cosas, llevan todo. Pero este personaje, que también es judío, pero que conoce de la rama también de los gentiles, porque era ciudadano romano, este hombre sabía también las costumbres de los gentiles. Y espiritualmente el hombre era grande. Este hombre conquistó muchas personas para el reino de los cielos. Pablo se negó a sí mismo, así como lo hizo Jesucristo, para que el evangelio de Cristo creciera a tal magnitud que Pablo es el apóstol, el cual el evangelio, por el cual el evangelio fue conocido en Occidente. Pablo fue que se encargó de eso y la voz se regó. Esto es como una bola de nieve, poco a poco, hasta que se hace grandota. Eso hizo el apóstol Pablo. A mí, por ejemplo, hay personas, tengo un primo a quien quiero muchísimo. Saludo para ti, Ambioris. Él me pregunta que, o me dice, me acusa, diría yo, que nosotros seguimos más a Pablo que a Jesucristo. Yo le digo que no, que lo que pasa es que esto es sencillo. Si tú tienes un negocio y tú pones a una persona como administrador, esa persona está haciendo las veces de administrador. Esa persona hace lo que quiera con el negocio porque tú lo dejaste de administrador. Entonces, si tú dejas a alguien administrándote algo, tú no tienes que ver con eso, pues tú lo dejaste a él. Él simplemente te tiene que dar buenos resultados. Y eso fue lo que hizo Pablo. Jesús dejó a Pablo como apóstol de los gentiles y le dijo a los gentiles lo que tienen que hacer. Entonces, debemos de escuchar la voz de Pablo a través del Espíritu Santo y de Jesús. Con esto yo concluyo. Espero que estas palabras te hayan inspirado y que tú imites a Pablo como él imitaba a Cristo. Que tú sea ente de luz en el Evangelio y que Dios te guarde. Buenas noches.